¿En dónde está Dios en el libro de Esther? Bueno, el héroe real en la historia nunca es mencionado, pero es Dios. Su mano de providencia es manifiesta en cada detalle, por insignificante que sea, aunque Él nunca es mencionado. Le damos la bienvenida a su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Sabía usted que hay un libro en la Biblia en el cual el nombre de Dios no es mencionado? Ni una sola vez. Sin embargo, este es un libro que muestra a Dios como el verdadero héroe de la historia y como el que controla cada evento providencialmente con el fin de cumplir sus promesas y propósitos. Le invito a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada 12 héroes inconcebibles en gracia a vosotros. Si me acompaña en su Biblia, al libro de Esther, y este es uno de 2 libros en la Biblia en el que el nombre de Dios no es mencionado. El gobernante, quien es presentado en el libro, es mencionado 175 veces. Dios nunca es mencionado. Sin embargo, para cualquier lector del libro que lee con entendimiento, Dios es el personaje principal en el libro. Dios está presentando a sí mismo en maneras sorprendentes, aunque Él no es nombrado. Permítame llevarlo a la historia pasada. Esto va a ser en esta noche algo así como una clase, así que sea paciente. El año fue 480 a.C. y un ejército persa enorme marchó con determinación para enfrentar a las fuerzas rebeldes de Atenas y sus aliados griegos. Persia en contra de las potencias griegas. Las fuentes antiguas nos dan el número de los persas en 1,000,000 de soldados. Nuestras fuentes modernas no están seguras y quizás habrían sido cientos de miles. De cualquier manera, Persia está presentando un despliegue militar enorme. Al mismo tiempo, el imperio persa se extendía desde lo que en la actualidad es Libia y África hasta Pakistán en Asia. Fue el imperio más grande en la historia, el segundo gran imperio después del imperio babilónico. Pero hasta donde podemos saber, hubieron unos 50 millones en el imperio persa de ese día. Habían conquistado el imperio babilonio caldeo en el 539 a.C. y los persas se establecieron dominando el mundo del Medio Oriente. Duró durante 200 años antes de que fueran reemplazados por los griegos, quienes más tarde fueron reemplazados por los romanos. Pero inicialmente las regiones de Grecia habían sido conquistadas por los persas bajo Darío, y eso habría sido en el 550 y en adelante. Los ejércitos de Darío habían sido derrotados por los atenienses en la batalla famosa de Maratón en el 490. Darío, enfurecido, estaba determinado en derrotar a sus enemigos griegos. Él acumula un ejército grande, él va de regreso y él va a pagarle a los griegos por ganar la batalla en Maratón, esa batalla famosa en donde un hombre corrió más de 30 kilómetros, y allí es de donde obtenemos la distancia de los maratones del día moderno. Entonces el rey Darío tenía grandes intenciones por satisfacer su sed de venganza. No obstante, él murió antes de que él pudiera cobrar su venganza, y la búsqueda de la venganza recayó en su hijo, el hijo de Darío. Este es un hombre llamado Jerjes. Jerjes, un nombre famoso para gente que conoce la historia, quien vive del 519 al 465 a.C. Él llega al poder en el 486, y cuando él llega al trono, su primer responsabilidad es enfrentar a Egipto en Babilonia porque le están dando problemas y él tiene que sujetarlos. Él no puede enfocarse en Grecia, él no puede cobrar la venganza de su padre en contra de ellos, pero para el año 481 él está listo para atacar. Entonces Jerjes se prepara para vengarse de los griegos por lo que hicieron durante el reinado de su padre. Él prepara un ejército de 250,000 hombres. Ellos están ahí en lo que en la actualidad es Turquía y están esperando órdenes para cruzar a Grecia. Ahora, para cruzar a Grecia van a tener que tener un medio para cruzar, y preparan todos los planes para eso y lo hacen. No obstante, las cosas no salen como Jerjes esperó, y sus ejércitos llegaron a Atenas, saquean la ciudad, pero los griegos en últimas derrotan a los persas y los expulsan para que vayan de regreso a Grecia. Hay algunas batallas muy famosas. La batalla de Termópilas, los 300 espartanos, quizás pueda conocer eso. La batalla de Salamis, en donde la marina persa es completamente destruida por los griegos. Creo que perdieron tanto como 300 de sus naves de guerra. Todo eso simplemente para decir que hay una historia de batalla entre el imperio persa, el imperio mundial que estaba reinando,
y los griegos que estaban a punto de tomar posesión del mundo como el siguiente gran imperio. Jerjes pelea repetidamente en contra de los griegos y él tiene cierta medida de éxito, pero más derrota que éxito, hasta que finalmente un hombre llega llamado Alejandro el Grande, quien era un griego, y el imperio persa es derrotado de manera permanente. Y Alejandro el Grande conquista el mundo del Medio Oriente y establece como lo que conocemos como el gran imperio griego. Ahora, ¿qué es lo que todo esto tiene que ver con el libro de Esther? Bueno, esto es lo que tiene que ver con el libro de Esther. El emperador a quien los griegos llamaron Jerjes, del que he estado hablando, tiene un nombre diferente en persa. Su nombre es Ksha-Yarsha. En hebreo, Ahashverosh. En su Biblia en español, Asuero. Y ese es el nombre que usted va a encontrar en el libro de Esther. En el libro de Esther no es ningún otro que Jerjes, el hijo de Darío, quien peleó contra los griegos y en últimas perdió el imperio persa ante el poder de los griegos. Este es el hombre que trató de conquistar Grecia con 250,000 de soldados. Este es el hombre, Asuero, el rey en el libro de Esther, quien es el que se convierte en el gobernante de ese imperio después de la muerte de su padre. Y él es el hombre cuyo corazón es conquistado por esta huérfana judía llamada Esther. Y cuando la oportunidad vino, ella usaría su influencia para salvar a la raza judía del genocidio. Esa es la historia de Esther. Como una mujer, mediante la providencia de Dios, salvó a los judíos del genocidio. El libro tiene su nombre no porque ella lo escribió, ella no lo escribió, no sabemos quién lo escribió. Quizás Mardoqueo lo escribió, su primo. Quizás Esdras lo escribió, quizás Nehemías lo escribió, o algún otro judío que vivía en el tiempo de Esther en Persia. Alguien que entendió la escena persa y alguien que también entendió la cultura judía y tenía un conocimiento detallado de ambas. Pero fuera quien fuera el autor real de la historia es Dios. Detrás de este laberinto que se desarrolla de manera rica se encuentra la providencia divina, Entonces, comencemos al principio del libro. Puede abrirlo en el capítulo 1. Vamos a movernos rápidamente. El libro abre describiendo el reino expansivo de Asuero y se extiende desde Etiopía, como dije, hasta los bordes de la India, hasta Libia moderna, Pakistán. Él no solo es el hijo de Darío, él es el nieto de Ciro el Grande, el gobernante persa quien decretó que los judíos podían regresar a su tierra después de los 70 años de cautividad. Así es como el libro de Esther comienza. Muchos judíos regresaron a Israel bajo el decreto de Ciro, el abuelo de Jerjes. Regresaron, reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, reconstruyeron el templo, el segundo templo, se restablecieron a sí mismos en la tierra. No obstante, hubo un gran número de esos judíos que habían sido exiliados a Babilonia, que permanecieron ahí, se establecieron, se esparcieron, proliferaron y estuvieron dispersos a lo largo y a lo ancho de ese imperio persa. Varios años habían pasado en el reinado de Asuero Jerjes. El libro de Esther abre cuando él llama, esto es el rey, llama una cumbre en la ciudad capital de Shushan o Susa, como es llamada. Esto ocurrió en el 483 a.C. Y esta es una junta estratégica de planeación de guerra, una sesión para planear la guerra en 6 meses. ¿Y en qué consiste esto? El rey va a hacer sus preparativos finales para la invasión de Grecia, de la que le conté, la cual no tuvo éxito. Pero él va a hacer sus planes. Él tiene confianza en su capacidad de derrotar a Grecia, confianza en que sus fuerzas militares van a ser triunfales. Entonces, él termina la cumbre de 6 meses de planeación militar con un banquete de 7 días. Ahora observen su Biblia y observe Esther capítulo 1. Y vemos la celebración extravagante que se presenta debido a la victoria que se espera. Habían cortinas de lino blanco y azul, versículo 6, tendidos sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y plata sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Este es una orgía de embriaguez de 7 días, por así decirlo. En el 7º día de la fiesta, Asuero, después de una semana de embriagarse y de dar rienda suelta a sus pasiones, decide que quiere desfilar a su esposa, ¿verdad? Su nombre es Vasti, la reina Vasti. Entonces, él le manda a su esposa aparecerse en el 7º día y presentarse a sí misma en su
atuendo real. Bueno, de manera sorprendente, ella dice, no voy a venir a tu fiesta. Evidentemente preocupado porque la dignidad de ella pudiera mancharse cuando ella apareciera ante una multitud primordialmente de hombres, ella no va. Algunos han sugerido que ella quizás estaba embarazada con su hijo, un hombre llamado Artajerjes, conocido en la historia. Ella estaba incómoda con ser vista en público. Ella dijo, yo no voy, Asuero está furioso. Esto es insubordinación pública. Esto es vergüenza pública. Esto es hacerlo verse mal con la corte real, como también con toda la gente que estaba ahí. Y, según el capítulo 1, versículos 17 y 18, él tiene miedo de que la acción de la reina comience con un movimiento de liberación de mujeres, que si la reina puede salirse con la suya, entonces toda mujer va a hacer esto. Entonces se la destituye. Ella ya no es la reina, y él esparce el reporte de que ella está acabada. Él anuncia su intención entonces de que él va a conseguir a una nueva reina. Él va a conseguirse una nueva reina. Y él expresa de manera muy clara que nadie puede desobedecer al rey, ni siquiera la reina, de lo contrario, ella será destituida y reemplazada. Asuero, por cierto, tiene un temperamento violento y se desplegó a sí mismo en esta acción en contra de su reina. Apenas un año después, para que su ejército enorme marchara desde Turquía, en donde estaban agrupados, como dije, a Grecia, Asuero ordenó que puentes fueran construidos para cruzar esa parte de agua estrecha entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Necesitaban cruzar para llegar a Grecia. No obstante, los puentes fueron destruidos en una tormenta antes de que las tropas pudieran usarlos. Asuero estaba furioso porque la tormenta había destruido los puentes que habían construido. Él pensó que los ingenieros los habían construido mal y por eso reunió a todos los ingenieros y les cortó la cabeza. Él entonces estaba furioso con el agua. Entonces, Heródoto, el historiador griego, dice que él envió soldados al agua con látigos, demandando que golpearan el océano 300 veces por su insubordinación. Y después él envió soldados que aventaron cadenas al agua para someter al agua y apuñalar al agua con hierros rojos por estar tan calientes. Obviamente, esto es enojo irracional, pero esto quizás puede darnos cierta explicación para entender por qué trató a su reina como lo hizo. 4 años pasan y no hay reina. Según Esther capítulo 2, versículo 16, 4 años pasan antes de que él llegue a escoger a una reina nueva. ¿Por qué 4 años? La respuesta se encuentra en su invasión de 2 años que no tuvo éxito de Grecia. La invasión de Grecia sucede en esos 2 años y ocupan su atención de tal manera que él no puede enfrentar el asunto de establecer una reina. La invasión de 2 años de Persia en Grecia históricamente encaja exactamente entre la destitución de Basti en el 483 o 482 y la coronación de Esther en el 479 o 478. Finalmente, él está tan frustrado por su incapacidad de conquistar a Grecia que él regresa a casa después de 2 años de esfuerzo. Y él decide que debido a que la guerra va tan mal, él necesita una distracción. Y la distracción será escoger a una reina nueva. Observe el capítulo 2, versículos 1 al 4. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Ese es un harén, en caso de que usted lo estuviera sospechando. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Muy bien, este va a ser un certamen de belleza a nivel de todo el imperio, y en cierta manera podemos hacer la suposición general de que si habían 50 millones de personas en el imperio persa, habían 25 millones de mujeres de dónde escoger. 25 millones, esa es la escena. En ese punto, el texto bíblico nos presenta a las 2 personas principales en la historia, 2 personas judías que son primos. También viven en la ciudad de Susa. Son descendientes de los cautivos judíos originales que fueron tomados por Nabucodonosor en la cautividad babilónica. Fueron traídos a Babilonia un siglo antes, o sus padres, debería decir,
traídos un siglo antes, alrededor del 597 y en adelante. El mayor de los dos es un hombre llamado Mardoqueo, y él tiene unos 15 años más que su prima joven, una huérfana llamada Esther. Versículo 7 dice que los padres de ella murieron cuando ella era muy joven y entonces Mardoqueo la había criado. Entonces aquí, en medio de 50 millones de personas en el imperio persa, están estas dos personas judías. Su nombre en hebreo es Hadasa y significa mirto, arrayán, una planta. Su nombre persa, Esther, podría estar relacionado con Ishtar, uno de los dioses de Babilonia, y también podría ser debido a su similaridad, la palabra persa para estrella. Entonces ella pudo haber sido nombrada estrella, o ella pudo haber sido nombrada según la diosa babilónica Ishtar, quien simplemente resultaba ser la diosa del amor. Ese no fue su nombre judío, pero a los judíos en el exilio se les dieron nombres persas, como Daniel y sus 3 amigos, cuyos nombres originales fueron Azaría, Misael y Ananías, pero se convirtieron en Meshach, Sadrach y Abed-nego, nombres babilónicos. Esa fue una costumbre. Ahora el texto bíblico, observa el capítulo 2, versículo 7, dice que resulta que esta virgen joven, Esther, era de hermosa figura y de buen parecer. De hermosa figura y de buen parecer. Ella no fue pasada por alto por parte de los oficiales del rey, entonces ella fue incluida en el grupo que debía ir al palacio y vivir en el harén con las concubinas y participar en el certamen para la reina. Josefo, el historiador, dice que hubieron 400 vírgenes que fueron llevadas al palacio. 400. Eso fue de la cantidad de mujeres que vieron al principio. Lo redujeron a las 400 mujeres más hermosas y fueron llevadas al palacio porque iban a estar ahí durante un año y se les iba a permitir trabajar en cierta manera en sí mismas por un año, y en algún punto, cuando se acabara ese año, serían presentadas al rey y él podía seleccionar. Una de ellas sería elevada para ser la reina. Ellas habrían tenido un año de preparación, lo cual parece innecesariamente largo como para prepararse, pero no sé exactamente todo lo que habrían hecho. Un año para embellecerlas. Debían verse lo más hermoso posible, debían oler lo mejor posible, debían usar incienso, cosméticos, debían preparar su piel, debían preparar su cabello, debían desarrollar fragancias agradables, debían recibir instrucción especial acerca del protocolo en la corte, cómo debió usted actuar en la corte imperial y todas las expectativas que eran para alguien que estaba cerca de la realeza. Y esta preparación intensiva debía llevarse a cabo durante 12 meses. Y al final de esos 12 meses, cada una de estas 400 mujeres tendría una oportunidad de impresionar al rey para que fuera seleccionada como reina. En el momento, ella entonces se arreglaba con las joyas y la vestimenta que ella deseaba y ella era presentada al gobernante. El día después de su presentación, ella regresaba al grupo, de regreso al grupo de damas que estaban esperando, otras concubinas, miembros del harén real, hasta que el rey había visto a las 400 y había seleccionado. Esther probablemente está en sus 20. Ella ha completado la orden de un año y ha llegado su turno para aparecer delante de Asuero. Capítulo 2, versículo 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y después esto, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Ella debió haber sido una dama muy especial, porque después de que usted ha visto a cientos, en cierta manera ya todas son borrosas. ¿Cómo es que usted sobresale en medio de cientos y halló ya gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti? Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Esto es como un cuento de Cenicienta. Esther le robó el corazón al rey. Esther se convirtió en su reina. Una huérfana judía oscura, una hija de un pueblo exiliado, un pueblo conquistado.
Es exaltada a la posición más elevada que alguna mujer podía tener en el mundo entero en ese entonces. Esto no es coincidencia. Hay un poder que está operando aquí que es mayor que Asuero, ¿verdad? Hay un poder que está operando providencialmente, dirigiendo sus propios propósitos mediante los afectos del emperador. Algo que es significativo a lo largo del proceso entero es que Esther mantiene en secreto su identidad judía. Mardoqueo le dijo que hiciera eso porque había mucho antisemitismo en el imperio persa. Usted puede ver eso en el capítulo 4, versículo 6. Esther revelaría que ella era judía, pero solo en el tiempo más importante y necesario. Entonces Esther fue escogida para ser la reina. Ella ha ido de ser una niña pequeña, judía, huérfana, a ser la reina y es impulsada por su belleza física y su atractivo. Poco tiempo después de que Esther es coronada, y aquí es en donde la historia se vuelve fascinante, su primo Mardoqueo está sentado a la entrada del palacio. Él está ahí en el palacio. ¿Por qué cree usted? ¿Quién crió a Esther? Mardoqueo. Él está preocupado por ella. Y entonces él está ahí, cerca del palacio, para oír lo que pudiera oír de ella y acerca de ella. Y mientras que él está ahí cerca del palacio, el versículo 21 nos dice, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Él oye de una trama por matar al rey. Estos eran oficiales reales que cuidaban las habitaciones privadas del rey. Tenían acceso a él y podían matarlo rápidamente. Estaban enojados, quizás estaban enojados debido a lo que él le había hecho a Vasti. Fuera lo que los había hecho enojar. Estaban tramando quitarle la vida. Y Mardoqueo resulta estar ahí para escuchar esto. Esto nos indica que Mardoqueo estuvo en lugares en el palacio que habrían estado limitados, prohibidos para el acceso de la mayoría de la gente, y que de alguna manera él había podido llegar a un lugar en el palacio en donde él podía escuchar conversaciones como esta, lo cual es una buena indicación de que él pudo haber tenido alguna posición oficial de prominencia en el gobierno imperial. Quizás Esther le había conseguido esto. Cuando él supo de la trama en contra del rey, él lo reportó inmediatamente. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y escuchen esto. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Los persas mantuvieron registros absolutamente de todo. Esa es la razón por la que conocemos tanto de su historia. Y los cronistas del rey registraron lo que había sucedido. El plan que había sido escuchado por Mardoqueo, que Mardoqueo le había informado a Esther, y Esther le había informado al rey, y la vida del rey había sido librada, y los 2 conspiradores fueron colgados. Las acciones de Mardoqueo fueron entonces escritas en el registro real. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué ese tipo de cosas necesitaban ser recompensadas? Y los reyes sabían eso. La lealtad necesitaba ser recompensada tanto como la deslealtad necesitaba ser castigada. Y en un día futuro, llegaría un tiempo cuando este hombre sería recompensado por salvar la vida del rey. Como todos los monarcas antiguos, Asuero fue cuidadoso en honrar y recompensar a aquellos que le demostraron lealtad. Así es como él aseguró ese tipo de lealtad. Y para poder hacer eso y hacerlo bien, mantuvieron un registro de actos de valor y servicio especial prestado al monarca. Ahora, todo eso es el capítulo 2. Usted llega al capítulo 3 y a usted se le presenta el siguiente personaje principal en el libro, el cual es un hombre llamado Amán. Amán. Este es un hombre que había sido exaltado por el rey, un hombre capaz, un hombre persa, un hombre que había sido elevado por encima de otros príncipes y otros oficiales reales. Pero hay algo muy interesante acerca de este hombre, y esto es clave para la historia entera. Él era un agageo. Ese no es un detalle pequeño. Es el origen del odio de Amán hacia Mardoqueo y su odio hacia los judíos. Para entender por qué es importante saber que él era un agageo, regresemos casi 1000 años al éxodo de Egipto. Los israelitas salen de Egipto alrededor del 1445 a.C., entonces casi unos 2000 años antes, y son atacados en el capítulo 17 de Éxodo por los amalecitas. Los amalecitas los atacaron. Los amalecitas son descendientes de Esaú, el que vendió su primogenitura.
Debido a que los amalecitas atacaron a los judíos, Dios maldice a los amalecitas, y la maldición de Dios en Deuteronomio 25 dice: un día van a quedar extinguidos. Dios pronuncia una maldición sobre los amalecitas. 4 siglos después, el rey Saúl conquista a los amalecitas. Usted recuerda la historia en 1 de Samuel, y él captura a su rey, y su nombre es Agag. Saúl debía matar a Agag, pero no lo hizo. Él lo dejó vivir. Y Saúl provocó el desagrado del Señor, y por eso y por otras cosas que él hizo que desagradaron al Señor, el trono le fue quitado de su familia, y el profeta Samuel entró, y usted recuerda 1 Samuel 15, él lo hizo pedazos. Amán era un agageo, y aunque casi un milenio había pasado desde la maldición, y cientos de años habían pasado desde que Agag había sido matado, Amán conocía la historia de su familia, y él sabía que fue un hombre judío, un profeta judío llamado Samuel, quien había hecho pedazos a su ancestro real. Esperamos que el mensaje de hoy le haya ayudado a ver claramente la providencia amorosa de Dios en cada evento que transcurre en el mundo. Hemos estado escuchando a John MacArthur con la serie 12 héroes inconcebibles, en gracia a vosotros. Estimado oyente, el pastor John MacArthur ha escrito un libro titulado 12 hombres comunes y corrientes, un libro que se enfoca en las vidas de los 12 discípulos y cómo Dios los usa de manera única. Puede obtener una copia del libro 12 hombres comunes y corrientes ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie 12 héroes inconcebibles en audio transcripción, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor, mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radio@gracia.org. Queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía. En nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.